disfunción eréctil en atención primaria, diagnóstico oportuno y selección individual del tratamiento. Bienvenida, doctora. Se me dijo aquí el que, ajá. Perfecto. Bueno, mucho gusto a todos, para los que no me conocen. Bueno, mi nombre es Stephanie Díaz, sí trabajo en el Hospital Escalante Pradilla desde octubre del 2021. Y bueno, primero agradecerle a Somebrunca y a Menarini por la invitación a la charla. Como les decía, bueno, sí vamos a hablar un poquito ahí de disfunción eréctil, enfocado un poco más como en la atención primaria, o sea, cómo lo podemos diagnosticar y los tratamientos que tenemos para poder darle al paciente de una manera individualizada. Los objetivos realmente de la charla, no sé si han escuchado últimamente, pero realmente se ha definido la disfunción eréctil como un síntoma o un marcador cardiovascular. Entonces realmente a eso hay que darle ahora mucha importancia porque podemos de acuerdo a eso prevenir, ¿verdad?, eventualmente eventos cardiovasculares como tal. Brindarle herramientas para prácticas para el diagnóstico en primer nivel de atención y elegir un tratamiento individualizado y que sea seguro también para cada paciente. Esto es lo primero que antes de empezar con todo me gustaría preguntarles, si es en la consulta, ¿qué tan frecuentemente ustedes abordan este tema? ¿Nunca? ¿A veces? ¿Siempre? Ajá. ¿Verdad? Yo creo que casi nadie, de hecho eso está como a nivel internacional identificado, que los pacientes no hablan del tema o les cuesta mucho, ¿verdad?, llegar como a hablar de ese tema. Y nosotros tampoco lo preguntamos mucho, ¿verdad? Entonces, de repente está subdiagnosticado. La Asociación Americana de Urología da la definición que se refiere como a la incapacidad persistente para lograr y mantener realmente una erección suficiente para permitir un desempeño sexual satisfactorio. Aquí, realmente importante son estas dos cosas que subrayé, ¿verdad? Que una que es persistencia y pues que muchas veces hay pacientes que vienen y dicen, ay, es que a mí de vez en cuando. Realmente eso no es una disfunción eréctil como tal, debe ser persistente. Incluso las guías hablan que debe ser más de 3 meses. Y lo otro es la parte como subjetiva del paciente, ¿verdad? Y es el desempeño sexual satisfactorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que verlo no solo como una falla mecánica, ¿verdad?, de la erección, sino que también hay que ver que es algo que afecta la parte física, la parte emocional y la parte relacional del paciente. Bueno, esto son datos de la OMS que realmente me pareció muy curioso porque vea que tenían una proyección a 2025. O sea, se decía que había 150 millones de hombres a nivel de todo el mundo afectados y que para el 2025 iba a haber una duplicación. Y de hecho, ahora establecen que son 322 millones de pacientes. ¿Y a qué se debe eso? Realmente al envejecimiento, pero yo pensaría más que va más enfocado a las comorbilidades vasculares que tienen ahora los pacientes y metabólicas. A nivel de América, ¿verdad?, Centro y Sudamérica, la prevalencia estimada que tienen es de 13.7%. Grupos de riesgo, y realmente aquí esto es como súper heterogéneo, ¿verdad? Entonces, vea qué cantidad de pacientes podrían tener riesgo de tener disfunción eréctil. Mayores de 50 años o mayores de 40 que ya tengan 2 o más factores de riesgo cardiovascular. Diabéticos, especialmente los que tienen un montón de tiempo de ser diabéticos. Hipertensos, patología prostática, y aquí realmente nos referimos principalmente a aquellos pacientes que se les ha realizado una prostatectomía radical por cáncer de próstata, que es como la que más genera disfunción. Traumatismos pélvicos o perineales, precisamente porque pueden generar problemas a nivel neurológico también. Obesidad, el fumado, la depresión, ansiedad, consumo de alcohol u otras drogas. Y bueno, hablando como de los objetivos de la charla, realmente esta es como una diapositiva súper importante porque si vemos de todo lo que implica tener disfunción eréctil, ese síntoma como tal es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Y la importancia a nivel de atención primaria de identificarlo y de hacer tal vez que el paciente hable del tema, porque es un marcador temprano de riesgo cardiovascular. Veamos aquí que pues las dos
tienen disfunción eréctil, o sea, comparten eso, ¿verdad? Y se ha visto que los pacientes 3 años antes de tener un evento cardiovascular ya han presentado la disfunción eréctil, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia realmente de identificarlo en la consulta en atención primaria. Después, la diabetes es algo re importante. Vean que hasta el 71% de los diabéticos ya presentan disfunción eréctil y eso se va manifestando en los primeros 10 años del diagnóstico. La salud mental, evidentemente la parte psicológica siempre va a afectar y va a ser un factor importantísimo en este tipo de patología. Los estilos de vida, como para toda patología realmente, ¿verdad? Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, todo eso va a afectar la función endotelial del paciente. Y otras, como la hiperplasia, cirugías pélvicas, como mencionaba. Y aquí en farmacológicos, tal vez como sí hacer un hincapié, porque pues sí sabemos que antihipertensivos y antidepresivos, sin embargo no todos, ¿verdad? Y además, pues sí tener como en mente que al final de cuentas, si tenemos hipertensión, eso es mucho más, va a afectar más al paciente que tomar el antihipertensivo, ¿verdad? En cuanto a antihipertensivos, se ha visto que los que más generan disfunción son los beta bloqueadores y los tiacídicos, eso más que todo porque disminuyen el flujo sanguíneo peniano, y los antidepresivos, bueno, y de hecho los DIECA y ARA2 más bien se ha visto que tienen un papel como preventivo porque previenen el daño endotelial, ¿verdad? Los antidepresivos es más como una cuestión neuroquímica, donde vamos a ver alteración de dopamina o de serotonina, noradrenalina o óxido nítrico. Los que menos causan disfunción son mirtazapina y bupropión, por aquello. Después, esto me pareció como súper interesante, este diagramita, porque realmente a veces, y la diabetes creo que es como de las cosas más importantes en la disfunción, y a veces tendemos a decirle a los pacientes como que azúcar igual a disfunción, ¿verdad? Y realmente va mucho más allá de solo el azúcar, que si bien un estado hiperglicémico crónico puede generar disfunción eréctil, ¿verdad? Por secundario al daño endotelial, a estrés oxidativo, a que también haya fibrosis de los cuerpos cavernosos, pues también vemos aquí cómo todo se conjuga, ¿verdad? Tenemos un paciente diabético que al final de cuentas pues puede tener todas estas condiciones, hipogonadismo, puede tener un síndrome metabólico que causa otras cosas como la apnea obstructiva del sueño, depresión, ¿verdad? Entonces tenemos hipogonadismo, tenemos disminución de la testosterona, tenemos disminución de la libido, eso nos aumenta la obesidad, el síndrome metabólico como tal, ¿verdad? Nos va a generar problemas macro y microvasculares, que los macrovasculares, pues volvemos a la disfunción endotelial y por lo tanto disminución del óxido nítrico y vamos a ver eventos cardiovasculares. Recordar que las arterias del pene son más pequeñitas que las arterias coronarias, entonces evidentemente es por eso que vamos a tener primero una disfunción eréctil notoria antes de que haya un infarto, por ejemplo. Y desde el punto de vista microvascular, aquí importantísimo la neuropatía, ¿verdad? Porque al final de cuentas recordar que la erección como tal es un mecanismo dual, ¿verdad? Entonces también si tenemos afectados los nervios cavernosos, pues no va a haber tampoco óxido nítrico desde ese punto de vista y vamos a tener una disfunción. Por el otro lado, la nefropatía, que también nos puede generar daño endotelial, nos puede generar trastornos hormonales. Aquí, pues para entender un poquito más de la anatomía, ¿verdad? Tenemos las venas, la vena dorsal del pene, la túnica albuginea, tenemos los cuerpos cavernosos, que estos son los que pues, se van a dilatar para permitir la entrada de sangre hacia las arterias cavernosas y por lo tanto haya un aumento de presión donde se colapsan las venas y así mantenemos la erección. Esto realmente se ve muy enredado, pero es bastante fácil, ¿verdad? El mecanismo de acción, como es la erección y dónde van a intervenir los medicamentos. Si vemos, sí o sí tiene que haber un estímulo sexual y de eso vamos visual, táctil, sensorial, psicológico, lo que ustedes quieran, pero tiene que haber. Ok, sin eso no funciona nada más. Estamos con esto, entonces el sistema parasimpático se activa. Tanto en la parte neurológica como en la parte endotelial vamos a tener una salida o producción de óxido nítrico. Esto es la parte fundamental. El óxido nítrico entra en la célula muscular lisa, ¿verdad? El cuerpo cavernoso, y va a activar la guanil ciclasa para producir el GMP cíclico.
El GMP cíclico es el que se encarga de disminuir el calcio intracelular y produce relajación del músculo y por lo tanto la erección. ¿Okay? Entonces, la fosfodiesterasa 5 aquí es donde interviene porque es la que se encarga de degradar el GMP cíclico. Una vez que entra en acción el sistema simpático, más la endotelina, angiotensina, hacen un aumento, ¿verdad? Más la fosfodiesterasa, un aumento del calcio, entra el músculo en contracción y por lo tanto entramos en flacidez. ¿Okay? Aquí es justamente entonces donde intervienen los medicamentos, que estos son la serie de moléculas que tenemos, ¿verdad? Que son inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y lo que hacen es inhibir o regular la degradación del GMP cíclico. Entonces, lo que aquí en realidad me gustaría que quede claro es que el medicamento no produce una erección como tal, ¿verdad? El medicamento simplemente actúa en una vía fisiológica que está existente. Si esto no se da, lo demás no se da. Esto básicamente como para poner como un orden tal vez de cómo verlo en la consulta, ¿verdad? Llega el paciente, realmente, bueno, la edad, sus comorbilidades, pero pues siempre es importante preguntar si es un inicio súbito o es progresivo. Importantísimo las erecciones nocturnas o matutinas, que realmente yo creo que nadie pregunta sobre eso y eso habla de la salud sexual endotelial como tal, ¿verdad? Entonces, si no están presentes ya hay algo ahí que está mal. Factores psicológicos, ¿verdad? También las relaciones, cómo están con la pareja, etcétera, que eso también puede intervenir. La parte laboral, estrés, etcétera. Medicamentos que toma el paciente, ya vimos que antihipertensivos, antidepresivos, pero bueno, ahí también hay que tener en cuenta los nitratos, ¿verdad? Paciente que toma tratamiento ahí que para cuestiones cardíacas hay que tener todavía más cuidado. Evaluar al paciente según su riesgo cardiovascular para saber si puede recibir tratamiento o no. Y esto que es un índice para evaluar la función sexual, básicamente que también podemos tener como herramienta. Estas dos, realmente, las últimas dos, ahorita se las muestro como por aparte para que vean cómo se puede evaluar el paciente. De ahí, pues evaluar si puede ser orgánica o psicógena. Orgánica obviamente es algo muy progresivo, el paciente no nos puede decir cuándo empezó, podría no tener sus erecciones nocturnas, podría tener comorbilidades, ¿verdad?, asociadas. Psicógena, pues es muy súbito, normalmente el paciente que tiene una disfunción psicógena le puede decir a uno como cuándo empezó. Normalmente tiene sus erecciones conservadas, habla más como de situaciones de estrés o problemas con la pareja o alguna situación que lo haya marcado y que a partir de ahí pues haya tenido como ese problema. Ahí entra también la ansiedad como ¿verdad? Por la relación sexual que a veces juega también una mala pasada. En cuanto a la evaluación como de exámenes, siempre diría que es importante la glucosa, la glicada, perfil lipídico, ver cómo está la presión arterial, índice de masa corporal. La testosterona realmente no es algo como rutina, ¿verdad? Es solo si uno tiene como sospecha, a final de cuentas, ¿verdad? No solo porque hayan como una testosterona baja que tiene que ser en 2 ocasiones y tiene que ser tomada en la mañana, tiene que haber síntomas asociados, por ejemplo, y lo principal que da la testosterona baja es como la libido baja, fatiga, pérdida muscular, puede dar obesidad, ¿verdad? Y pues la disfunción eréctil también, pero realmente no es como lo principal, que como que si corregimos eso, se va a corregir el resto. Si ustedes ven, pues los pacientes tienen normalmente todo esto también asociado, obesidad, hipertensión, diabetes, entonces también eso es como la parte que hay que corregir. Eventualmente, si sospecha que puede haber un hipogonadismo, por ejemplo, ¿verdad?, tardío, lo que llamarían andropausia, pues podría también investigarse. La estratificación cardiovascular, que si es de bajo riesgo y prácticamente es como lo que vemos nosotros todo el tiempo, se puede tratar. Ya si es un riesgo intermedio alto, eso les diría que es mejor mandarlo al cardiólogo. ¿Okay? La decisión terapéutica, siempre los cambios de estilo de vida va a ser lo más importante, ¿verdad? Nada hacemos mandando medicamentos si realmente el paciente no cambia tampoco su estilo de vida. Buscar el inhibidor de 5-fosfodiesterasa que se adapte más al paciente. Y en esta educación realmente es porque a veces no se le explica bien al paciente como qué cosas puede hacer el medicamento o en qué condiciones hay que tomarlo o qué esperar. Entonces por eso hay abandonos de tratamiento también a veces. ¿Qué hice? ¿Sabe qué hice? No.
Bueno, aquí. Y siempre dar un seguimiento, ¿verdad? A ver cómo fue la respuesta clínica, que incluso ahorita lo que les voy a enseñar, pues les puede ayudar a ver eso, ver qué tanta adherencia hay o qué efectos secundarios presentó el paciente, como por ejemplo para decir si cambiar tratamiento o no, y siempre reevaluar cardiovascularmente porque podría haber algún cambio en eso que nos haga que ya no pueda tomar. Ok, este es el índice internacional de disfunción eréctil, que en realidad son 15 preguntas, pero se hizo que lo que aborda son como que se resumió en 5. Entonces, como para la consulta es mucho más fácil para dárselo al paciente y que lo llene. Yo realmente siempre prefiero dárselo, porque si uno se lo empieza a preguntar como que les da vergüenza, como decirle, ay, no sé, no está alto, ¿verdad? Pero cuando lo llenan, a pesar de que uno lo lee después, ellos como que son como más honestos, ¿verdad? Entonces, aquí esto evalúa los últimos 6 meses y va de 1 al 5. Entonces, básicamente lo que evalúa es como, por ejemplo, como la seguridad de conseguir o mantener una erección, como qué tan frecuente fue suficiente para penetrar, o qué tanto logró mantener después de penetrar, o también logró mantenerla hasta finalizar, y también cuenta algo importante que es como la satisfacción que tuvo el paciente. Entonces aquí va el puntaje, ¿verdad? 22 a 25 es normal, de 17 a 21 leve, 12 a 16 leve moderada, 8 a 11 moderada y de 5 a 7 severa. Esto nos sirve entonces para estratificar inicialmente al paciente, pero también nos sirve para ver después, digamos, la respuesta al tratamiento. Esto otro es como para valorar el riesgo cardiovascular. Esto fue un consenso que se creó como de pacientes que tenían problemas cardíacos y ver si se les puede dar o no el tratamiento, incluso si podrían tener actividad sexual. Entonces, el bajo, si ustedes ven, ¿verdad? Es como lo que usualmente tal vez uno podría ver más en la consulta, que están controlados, ¿verdad? Angina estable leve, o infartos, digamos que ya están estables, un IJA 1, o que tienen menos de 3 factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Lo demás, si ya ven, va siendo más de 3 factores de riesgo, ya tienen angina, o el NIJA ya va a 2 o más, ¿verdad? Entonces, estos, digamos, la guía lo que dice es, por ejemplo, debería hacerse una prueba de esfuerzo. Si salió negativa, pues darle tratamiento. Si salió positiva, entonces mandarlo con el cardiólogo. Yo pensaría que, pues, obviamente, no podemos mandar, ¿verdad?, atención primaria una prueba de esfuerzo, entonces se manda al cardiólogo, ¿verdad? Y esto lo que hace entonces es identificar qué pacientes podemos tratar de una manera segura y a cuáles uno dice, bueno, no, hay que mandarlo. Entonces, pues yo les diría que esto es como lo más usual y que tal vez normalmente podemos mandarle el tratamiento desde atención primaria al paciente, pero más importante es saber a cuáles no, ¿verdad? Esto aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de los medicamentos, pero lo que quiero que vean es que casi que en todo el cuerpo hay receptores de la fosfodiesterasa, ¿verdad? Entonces, entre menos selectivo sea el tratamiento, más va a afectar o más vamos a tener efectos secundarios. Entonces los tenemos en todos estos órganos. ¿Okay? Y este cuadro yo creo que es como el que uno podría realmente elegir el tratamiento, así con esa comparación. Básicamente tenemos 4 moléculas, ¿verdad? De primera generación van a ser los 3 primeros, y de segunda generación es el avanafilo, que realmente es como lo más nuevo que hay. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que, o sea, con respecto a todo esto, usted elige qué tratamiento darle, ¿verdad? Por ejemplo, inicio de acción. Si vemos el inicio de acción, casi que todos son parecidos, menos que tiene, es como ultra rápido, ¿ok? Como que en 15 minutos ya podría estar, digamos, como para poder tener una erección, ¿ok? Entonces, esto, si lo asociamos, realmente vemos que tiene una alta espontaneidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un paciente que pues, realmente no quiere estar pensando cuándo tiene que tomarse la pastilla, pues podría ser una buena elección. Por eso les digo, ¿verdad? Realmente hay que ir como comparando cada cosa. La duración también, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, después de que me tomé la pastilla, como cuánto más podría tener un efecto? Bueno, el sildenafil más o menos 4 a 6 horas, que es parecido al vardenafil. El avanafilo, digamos que se dice 6 horas, pero se ha visto en estudios que puede llegar hasta 17 horas. Aquí la diferencia sí la marca mucho el tadalafilo porque tiene 36 horas de periodo de acción, o sea, es bastante largo. Esto es otra cosa importantísima, la relación con los alimentos, porque vieras que hay pacientes de que obviamente
se toman, por ejemplo, el sildenafil, ¿verdad? Están cenando, están tomando alcohol, y se toman el sildenafil y pretenden que les sirva, ¿verdad? Y no, afecta mucho la parte de los alimentos. Entonces vamos ahí, y si no le explicamos eso, el paciente va a decir que no sirvió, y no necesariamente es una falla terapéutica. Igual que el vardenafil. El tadalafilo digamos que no le afecta tanto, y el habanafilo casi que no. La espontaneidad. Entonces, realmente como estas tienen un periodo de un poco de acción más largo, la espontaneidad no es tan fácil, ¿verdad? Hay que tomarlo como un par de horas antes. El tadalafilo, si bien, ¿verdad?, tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos igual, ¿por qué se dice que es alta? Porque dura 36 horas. Entonces, si yo me la tomé ahorita, pues tengo 36 horas para poder usarlo. Entonces, hay algo de espontaneidad también ahí. Y la del habanafilo, pues es altísima porque es en 15 minutos, ¿verdad? Y ya puede estar funcionando. Esto es otra cosa importante también, ¿verdad? La selectividad, porque hay pacientes que les da mucho síntoma adverso, entonces también dejan el tratamiento por eso, ¿verdad? Entonces, el sildenafil como tal es el que, y el tadalafilo tienen no tan buena sensibilidad, no como el vardenafil o incluso el habanafilo, que es la que más alta sensibilidad tiene ahora. Efectos visuales, realmente el más frecuente es con el sildenafil, y entonces aquí vemos perfil ideal. Realmente si usted lo va a usar ocasionalmente, podría usar un sildenafil tomando en cuenta pues que no puede tener tal vez tanta espontaneidad y que no puede comer. ¿Okay? El tadalafilo, relaciones prolongadas, esto es como más que todo, por ejemplo, de, no sé, un paciente que tiene relaciones sexuales muy frecuente, o de repente, por ejemplo, no sé, fue un fin de semana y entonces sabe que con la pastilla le va a funcionar seguro todo el fin de semana. Después el vardenafil, realmente puede ser una alternativa al sildenafil, y el habanafilo realmente es como para el paciente que quiere rapidez o que quiere, digamos, probó el sildenafil y no le sirvió, ¿verdad? Para mayor tolerancia. Bueno, aquí entonces como que hay una comparación realmente entre lo de primera y segunda generación. El sildenafil, tadalafil y vardenafil son de la primera y realmente pues sí, causó un gran impacto porque realmente ayudaba mucho a los pacientes, pero ¿verdad? Había como demasiada reactividad cruzada con otras fosfodiesterasas y entonces causaba mucho efecto secundario. El habanafilo ahorita, que ya es de segunda generación, tiene una estructura química que se deriva de la pirimidina, entonces es como una absorción ultra rápida, por eso es que va a tener un potencial rápido de acción, y aparte porque es muy selectivo. De hecho, in vitro, ¿verdad?, se vio que tenía 100 veces más afinidad por la fosfodiesterasa 5 que la 6, por lo tanto no genera tanto efecto a nivel visual, 20,000 veces más por la 3, que entonces no va a generar efecto cardíaco, y 100,000 más por la 1 y la 11, que es músculo esquelético. Entonces realmente vemos menos efectos adversos musculares, visuales y hemodinámicos. Acá es como un poquito más visual incluso, tal vez como para ver lo de los, ¿verdad?, el inicio de acción, la duración que tiene o el efecto, ¿verdad?, y como consideraciones clave que uno debería tener, lo que les mencionaba, un inicio rápido, menos alteraciones, que el sildenafil y el vardenafil, pues sí hay que tener la consideración de la comida, ¿verdad? Y en el vardenafilo, principalmente los pacientes que tienen QT largo se podría prolongar más, entonces hay que tener cuidado con eso. Y el tadalafilo, que realmente, digamos, es el único que tiene para dosis diaria, ¿verdad? Porque tiene 5 miligramos. De ahí, por eso, digamos, nos sirve mucho como en esta población. La población que, digamos, se le hizo una prostatectomía radical y entonces se le empieza a dar terapia, es como para ayudarle a estimular los nervios, entonces se le puede dar tadalafilo 5 miligramos todos los días y se le da el habanafilo de rescate, por ejemplo. Aquí vemos otra vez la parte como de selectividad, que si ven, ¿verdad?, comparado con los demás, lo mucho más selectivo que es por la fosfodiesterasa 5 que por las otras fosfodiesterasas. Ahora acá, y realmente es como comparando el sildenafilo, que es esta gris, y el habanafilo, que es la azul. Si vemos el potencial, ¿verdad?, o la concentración plasmática máxima se logra en los 15 minutos y es una concentración buena, ¿verdad? Porque si logramos ver esta, nunca es una concentración tan alta. ¿Eso en qué se ve reflejado? Como en la disponibilidad del medicamento,
lo vemos también en la selectividad que va a tener por la fosfodiesterasa 5 y pues obviamente también en la erección como tal. Y lo importante aquí no es solo ver lo rápido que funciona, sino lo que se mantiene a lo largo de las horas. ¿Ok? Entonces también es un mantenido, o sea, se puede usar durante mucho tiempo también. Importante en esto, ¿verdad? Es que no es que creer que va a tener una erección por 6 horas, ¿verdad? O sea, es que puede, ¿verdad? O sea, funciona a los 15 minutos y a las 6 horas también, ¿verdad? Después, bueno, esto es como un estudio clínico como para ver exactamente cómo funcionó la Vanafilo, ¿verdad? Versus placebo, no contra otro tratamiento. La metodología que se usó era un estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego. Habían grupos paralelos frente a placebo y la duración del tratamiento fueron por 3 meses. Los 4 grupos, entonces, se indicó a Vanafilo de 50, otro de 100, otro de 200 y placebo. La indicación que tenía era que tenía que ser consumido 30 minutos antes. Realmente en ese estudio se dijo que podía consumirse uno cada 2 horas, hoy se sabe que realmente es uno al día. Y no había restricción de alimento ni bebidas alcohólicas. Criterios de inclusión era que el 50% de esas relaciones sexuales fueran insatisfactorias por no tener una erección, que el índice nos diera entre 5 y 25, o sea, realmente era casi cualquier persona, ¿verdad? Intento mínimo de 4 relaciones sexuales. Entonces, calificaron básicamente 4 cosas. Una es el porcentaje de intentos en los cuales la penetración vaginal fue satisfactoria. Entonces, si vemos de pues todos, ¿verdad? El azul era como estaban al principio, todos estaban bastante parecidos. Y cuando se les empezó a dar el tratamiento y al final, vemos resultado que a mí lo que me llamó la atención también, a pesar de que no fue un montón, pero fue un 7% con el placebo, es como ver la parte psicológica, ¿verdad? Del paciente. O sea, que está recibiendo una pastilla y con solo eso ya cambia un chip ahí en la mente, ¿verdad? Y decir, ah, no, sí me está funcionando. ¿Y eso en qué vamos enfocado? A veces es como en la seguridad que le genera la pastilla a la persona, ¿verdad? Tener como ese respaldo. Y le genera menos ansiedad. Pero bueno, aquí en el resto vemos que realmente sí es dosis dependiente el efecto que tiene, ¿verdad? A final de cuentas, digamos, con 50 versus el placebo hubo una buena mejoría. Y con 100 miligramos versus el 50 o el placebo realmente también una gran mejoría, ¿verdad? Hasta un 27%. Entre 200 y 100 realmente no se ve como tanta diferencia. Después en el porcentaje de satisfacción también hubo una gran mejoría, pero incluso vean que aquí un 14% de pacientes sin recibir nada dijeron que se sentían mucho mejor. Y pues claramente, ¿verdad? Con 100 miligramos de Vanafilo mejoró importantísimamente ese porcentaje de satisfacción en los pacientes. Entonces volvemos a decir que es dosis dependiente, ¿verdad? Por otro lado, que esta parte me parece un poquito tal vez más como más global, ¿verdad? Porque este índice a final de cuentas mide como la función sexual global. Y todos, si lo ven, están como entre 12, 13, digamos, ¿verdad? Que eso es una disfunción moderada, ¿verdad? Según el índice que teníamos ahí. Entonces, pues podemos ver que realmente los pacientes pasaron de una disfunción moderada prácticamente a casi una función sexual normal, ¿verdad? Bueno, más que todo con el de 200, ¿verdad? Pero bueno, 20.9. De todos modos, si ustedes vieran, ¿verdad? Dice que con 100 fueron 8.3 puntos. Y hay estudios que han dicho que es clínicamente significativo solo la mejoría entre 4 y 5 puntos. Entonces realmente pues mejoró bastante. En cuanto a la eficacia, esto era lo que les mencionaba, ¿verdad? Vean que los pacientes a los 15 minutos con la dosis refirieron, ¿verdad? Un punto de acción, pero también a las 6 horas, ¿verdad? Y lo que les decía, ¿verdad? Que no es que pasan con erección, sino que a las 6 horas todavía pueden intentar tener relaciones sexuales y pues va a ser efectivo. Entonces, las conclusiones que tenía el estudio, obviamente vimos que en casos de disfunción leve a grave, independientemente de la dosis, va a mejorar significativamente la función eréctil frente a placebo,
¿verdad? Entonces, vamos a tener un aumento del número de relaciones sexuales satisfactorias, un mejor índice, que es eficaz en menos de 15 minutos después de la ingesta, normalmente es bien tolerado, mantiene la eficacia por más de 6 horas, hay mejoras significativas, ¿verdad?, con respecto a la ingesta, o sea, no se vio que fuera afectado por la ingesta, y que la dosis inicial recomendada entonces es de 100 miligramos. Aquí esto es como más un forrito, diría yo, para que sepan como cuándo podrían dar qué medicamento o qué dosis, ¿verdad? El Avanafilo, el de 100 miligramos, entonces es como lo que uno iniciaría. O sea, un paciente que tiene una disfunción leve moderada, que realmente busca espontaneidad, o que de repente ha tenido intolerancia a otros medicamentos, entonces podría ser una buena elección. El Avanafilo 200 realmente es como para el de disfunción severa, ¿verdad? Esos diabéticos o de prostatectomía radical, o que bien no les haya servido también el de 100. Entonces, ¿qué es la justificación de esto? Que realmente hay una mayor potencia de rescate en la función endotelial, ¿verdad? Y aún así se mantiene el perfil de seguridad, no es que porque demos 200 tiene más efectos adversos. Y también que demostró ser más eficaz en pacientes diabéticos severos, ¿verdad? Hasta un 40%. Y esto es en cuanto al tadalafilo. Realmente yo diría que esto es como las moléculas más usadas porque es como lo más fácil como de dar en cuanto menos efectos adversos, mayor facilidad para el paciente de tener relaciones sexuales, ¿verdad? El tadalafilo de 20 realmente es una dosis de rescate, lo que les decía, ¿verdad? Un paciente que tal vez no ocupa como que ya, pero sí durante el fin de semana, por ejemplo, pues pueda tener esa libertad de que en cualquier momento y no depender tanto de la pastilla. Igual el tadalafilo de 5, realmente eso es un uso continuo, ¿verdad? O sea, la dosis es ideal para darla todos los días. ¿En quiénes los usamos? Por ejemplo, viene un paciente y nos dice que también tiene problemas para orinar, porque si vieron, ¿verdad? Hay receptores en la próstata de la fosfodiesterasa. Entonces, muchas veces nos sirve por ahí también como para darlo en conjunto con pacientes que tienen disfunción eréctil y ayuda para las dos cosas, para orinar un poquito mejor y para mejorar la función. Y también en pacientes que tienen pues muchas veces, digamos, relaciones sexuales a la semana, que de ahí pues dar una de 20 versus dar una de 5 miligramos todos los días, de realmente también económicamente a veces les va mejor, ¿verdad? Y también como que no quieran depender como de estar tomándose la pastilla, si se la toman todos los días deberían tener un buen potencial de acción. Básicamente en eso es que los mandamos. Y bueno, como para ver si me di a entender. Entonces, aquí, ¿qué diríamos si el paciente tiene una disfunción orgánica o psicógena? Es un paciente masculino de 52 años, que es hipertenso, tiene sobrepeso, es una disfunción eréctil progresiva desde hace un año, que no tiene erecciones matutinas y que está en tratamiento con antihipertensivos. Orgánica, ¿verdad? Obviamente. Después en esto, vamos a ver, es un paciente de 45 años, no tiene comorbilidades importantes, es sexualmente activo, que desea tratamiento discreto y que sea rápido. Y refiere preocupación por esos efectos secundarios porque usó una vez sildenafil y tuvo mucho dolor de cabeza. ¿Qué creen ustedes que sería prioritario para ese paciente? Pues verdad, probablemente como es sexualmente activo y quiere algo, verdad, como más fácil, verdad, exactamente. Entonces, pues probablemente tal vez el Avanafilo le iría bien, ¿verdad? Porque es rápido, porque tal vez no tiene que estar ahí como pensando cuándo se la va a tomar y tiene menos efectos adversos. Después paciente masculino de 60 años, es diabético, usó sildenafil y dice que no le funcionó. Toma el medicamento después de comer y pues nadie le dijo nada sobre cómo tomarse el medicamento. ¿Eso realmente lo verían como una falla terapéutica o no? ¿Verdad? Y pues comía, ¿verdad? La diabetes, todo eso, pero sí, claro, y tampoco porque el paciente, recuerden que el sildenafil no se puede usar con comidas. Entonces, ya había comido, se la tomó, probablemente lo está usando de una manera incorrecta. Paciente de 67 años, cardiopatía isquémica, angina inestable, usa nitratos y consulta por disfunción eréctil.
No, ¿verdad? No se le puede dar nada. Hay que mandarle al cardiólogo a ver qué le hace exactamente primero. Ok. Bueno, entonces realmente aquí la charla yo lo que quería más que todo abordar era, bueno, sí como dejar muy claro que es un factor predictivo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto deberíamos buscarlo más activamente en atención primaria, ¿verdad? Empezar como a preguntarle un poco más. Después saber que está subdiagnosticado y que aparte de lo de cardiovascular, pues también afecta la calidad de vida del paciente. Que si hacemos un abordaje estructurado podemos llegar a un buen diagnóstico y también elegir, ¿verdad?, el tratamiento que le va a cada paciente de acuerdo a su perfil, a las expectativas, a su, ¿verdad?, estilo de vida que tenga. Y pues sí, como que les quede ahí que, bueno, los tipos que tenemos y que ahora tenemos una segunda generación de tratamiento que pues parece muy prometedor en el sentido de lo rápido que actúa, de la buena tolerancia que tiene, ¿verdad?, y el grado de satisfacción que tiene el paciente. Y eso sería. Listo.